Bienvenido a un nuevo programa de Aquí a Allá. El día de hoy le tenemos una invitada especial. Como ya algunos conocen, ella forma parte del programa de Aquí a Allá, pero hoy va a contarnos un poco de su vida, de su trayectoria, de todo lo que hizo hasta este punto. Nuestra invitada especial de hoy, que ya la conocen, es Carla Caritmar, administradora, esposa, hija, amiga, ayudadora. Trabaja por mucho tiempo en la ayuda humanitaria. Entonces hoy le damos la bienvenida. Sea bienvenida, Carla. Muchas gracias por convidarme a este capítulo y nuevo episodio que vamos a tener juntos y poder compartir un poco más sobre mi historia y poder impactar a aquellas vidas que lo necesiten y están en este momento siendo algunos emprendedores y formando esas carreras, que es muy importante. Como ya dije aquí, Carla es administradora, es esposa, es hija, ha actuado por muchos años en la ayuda humanitaria cristiana, pero nos gustaría que ella nos contara quién es Carla, desde su punto de vista, desde su persona. ¿Quién es Carla? Bueno, Carla es una mujer extrovertida, alegre, una persona que ha luchado, ha conquistado y ha impulsado a otras personas también a seguir al frente. Carla es administradora en la parte profesional y una persona simple, una persona sencilla, humana, cada día más ayudando al prójimo y estando ahí para las personas que lo necesiten. Que ahora me gustaría que nos contaras un poco más de tu historia. ¿Naciste en dónde? Yo soy Carla, tengo 34 años, vengo de Caracas, Venezuela, soy de Ruiz Pineda y bueno, estamos aquí impactando el mundo, pues cada una de las personas que hemos salido de nuestros países, sabemos lo que es emprender, sabemos lo que es comenzar de cero. Y bueno, Carla empieza desde eso, Caraquita. Carla, eres formada en administración. ¿Qué pasó? Que una persona ya teniendo una carrera universitaria decide salir de un país para recomenzar en otro. Aconteció en ese momento que decidí salir, fue porque pasé un proceso de salud muy fuerte y fue donde decidí salir de Venezuela porque yo tengo mi madre que tenía una hermana, tengo una hermana y mi mamá que son las que estaban como a mi cargo y entonces estaba pasando por una situación de salud fuerte. Lo logré superar y ahí fue donde decidí irme para Brasil, una oportunidad que me dio mi hermana y mi cuñado para poder ir a Brasil, hacer algún dinero extra para poder ayudar a mi mamá y mi hermana a poder salir. Entonces para mí ser profesional en ese momento no valía la pena seguir en el país como estaba para poder salir. Entonces decidí emprender en ese viaje e ir a Brasil. Mi madre necesitaba ese apoyo también porque mi mamá es discapacitada, es profesora graduada y ella también tenía su empleo, tenía todo, pero como todo se empezaron a cerrar muchas puertas, vimos esa posibilidad y esa puerta abierta en Brasil y fue la oportunidad perfecta y en el momento exacto donde yo pude tomar mi rumbo, pues. Y gracias a Dios por las personas que puso en mi camino para poder llegar a ese lugar. Era difícil, por lo menos el transporte, y bueno, en esa situación fue donde decidimos que yo saliera de Venezuela porque las puertas se habían cerrado en muchos lugares y quería emprender en otro lugar y dar la oportunidad de que las personas me pudieran conocer un poquito más y poder llevar mi conocimiento a otro lugar, pues. Entonces decidiste salir ¿para dónde? Para Brasil, a la casa de mi hermana y mi cuñado, que me abrieron las puertas ahí y entonces
Gracias a Dios que ellos pudieron, en medio de su incomodidad de ellos, yo pude entrar a la casa de ellos, porque prácticamente llegar a un lugar es como incomodar al otro, pues uno piensa, pero ellos, gracias a Dios, me brindaron el apoyo y la mano para poder emprender y seguir al frente. Una persona que llega a un país, si tú estás saliendo de Venezuela, un país que se habla español, y te estás mudando a un país como Brasil, que el idioma oficial es el portugués. ¿Ese primer impacto fue fácil, es difícil? Muy difícil. Bueno, como algunos deben de saber o algunos no se imaginan, fue algo así. Tienes que emigrar, entonces tu vida entera se reduce en una maleta, o se reduce en lo que llevas puesto, o lo que te logras llevar, o lo que te dicen que puedes llevar. Entonces nosotros en ese momento, yo decidí salir y llegar a Brasil. Y cuando llegué en ese lugar, que fue en el cuarto donde mi hermana me dijo, aquí vas a dormir, yo miré esas maletas y yo dije, wow, ¿qué yo hago aquí? O sea, yo necesito salir de aquí e irme para mi casa. Pero resulta que realmente yo había llegado a mi casa, porque en ese momento ese lugar iba a ser mi casa. Y cuando llegué y vi por lo menos el idioma, que era otro tipo de cultura, yo duré casi una semana y media, casi un mes, encerradita en el cuarto donde mi hermana me había dado. Y caí en eso, como una depresión, porque no sabía qué hacer. Se me habían abierto las puertas en ese lugar, pero no sabía cómo enfrentar lo que estás diciendo del idioma, pues, porque había como un choque. Aunque yo era extrovertida, aunque yo me daba con las personas, era muy abierta, más era un poquito difícil por la cuestión del idioma y la cultura, pues. Claro, también estás en una nueva realidad, estás en una nueva casa, aunque era parte de tu familia, había un cambio. Viajaste miles de kilómetros, más de 1500 kilómetros, para vivir en otro lugar. Entonces, claro, es obvio que es un choque, aparte de que la comunicación es un poco difícil porque no es el mismo idioma. Aunque algunos brasileños piensan de que, no, los que hablan español entienden a los que hablan en portugués. Y normalmente no es así. Puede ser que tal vez una persona que viaje, no sé, a Argentina, zona turística, se puedan comprender el portugués, pero lugares que no son turísticos, difícilmente la persona va a entender lo que es el idioma. Ok, entonces después que llegaste, ahí dice que duraste una semana y media triste, un poco depresiva. Casi un mes. Casi un mes. Ahí tuviste que decir, bueno, ahora tengo que salir. Yo vine para acá para luchar, para conquistar. ¿Qué fue que comenzaste a hacer? ¿Qué no comencé a hacer? Ahí comencé a hacer de todo lo que ustedes se podrán imaginar, menos vender el cuerpo. Siempre lo digo y siempre lo recargo porque en esa situación muchas oportunidades se presentan. Y la cuestión fue que primero yo llevé algunas cosas para vender y entonces iba en la calle de tipo buhonero. No sé si ese término se usa en algunos lugares, pero buhonero es una persona que vende... Vendedor ambulante. Eso. Entonces ahí comencé a vender en la calle y comencé a abrirme un poquito más a las personas, a la cultura de ellos, por lo menos de Brasil, y ver cómo ellos era la economía en ese momento, cómo eran los comercios y esas cosas. Ahí me paraba en los semáforos con un cartoncito que decía se procura trabajo, que se busca trabajo, y bueno, ahí fue donde comenzó mi jornada. En Venezuela ya yo había trabajado en algunas cosas, también variado, y la cuestión de vender en la calle es difícil porque tú te enfrentas a todo tipo de personas, pues. Y conocí a una amiga de mi hermana
Y ella me ayudó muchísimo en la parte de ser un poquito más espontánea, de dejar la pena y ser una mujer un poquito más luchadora. Porque Eso de dejar la pena, solo para aclarar, porque hay personas que no entienden, tal vez la palabra pena sería vergüenza para algunos. Que es la cuestión de que tú, tienes vergüenza de hablar, de decir, porque no todo el mundo nace para vender, pues. Y cuando tú vas a vender, tú tienes que convencer a la persona para que te compre o dar la mejor impresión de ese producto para que la persona te compre. Y en ese momento fue donde vendía, limpiaba casas, cuidaba niños, todo. Entonces, aclaranos una cosa. Cuando tú dices que llegaste ahí y comenzaste a vender, ¿ese fue tu primera vez que estabas emprendiendo o ese fue tu primera vez que saliste a tener un negocio o ya antiguamente, años anteriores, habías hecho algo que te ahí con un emprendimiento? Por eso dije que en Venezuela yo hacía esas cosas, solo que era en mi idioma y era en mi entorno. En cambio, en otro país es más difícil por la cuestión de la barrera del idioma y la cultura. En cambio, en Venezuela era mi país, era mi zona de confort y ahí sí yo también hacía algunos proyectos de emprendedor, que sería que vender helados, vender gelatina. Mi mamá preparaba las cosas a vender arepa, empanada, hallacas en diciembre. Muchas cosas pequeños negocios que mi mamá, por lo menos, ella hacía las cosas y yo la vendía, o yo le compraba las cosas a mi mamá y ella lo vendía y cosas así. Pues eso era en Venezuela. Pero como era mi zona de confort, yo me sentía más cómoda y conocía más gente, tenía más más espontaneidad. Era más fácil, pero cuando tú llegas a una cultura diferente es vender algo que la persona no conoce o no tiene ese interés porque eres extranjero. Y en esa época en Brasil había llegado muchos venezolanos y en esa época había muchos venezolanos vendiendo, otros pidiendo, otros haciendo cosas que no debían, pues. Pero también habían personas como yo que estaban emprendiendo y haciendo sus pequeños negocios y poniéndolos a funcionar y tratando de llevar algunas cosas de la cultura venezolana a la cultura de brasilera y tratándola de encajar. Y eso es lo que hace que nosotros podamos ser un poquito más empáticos en la cuestión de la cultura y llegar a un país donde tú no eres... O sea, no estás más confortable, pues no te sientes más cómodo, en decirlo así. Y ahí entonces en Boavista viviste ¿cuánto tiempo? Como un año y algo. Ahí decidiste salir ¿para dónde? Ahí mi jornada siguió para Uberlandia, a cuidar unas personas mayores que me ofrecieron su casa también y hacerle compañías a ellos y poder buscar otra oportunidad de trabajo, de empleo, porque en Boavista se estaba haciendo un poquito más difícil la cuestión porque pues había mucha inmigración de venezolanos y la frontera estaba colapsada. Por ejemplo, yo buscaba trabajo y lo que me decían un trabajo con cartera asignada quiere decir un trabajo fijo en Venezuela, pues. Pero como yo tenía profesión, que era administradora, entonces ellos decían que no podían darle un cierto trabajo a una administradora porque yo tenía un currículo mayor, pues. Eso me pasó mucho en la cuestión de recoger basura. Yo llevé mi currículum y ellos me dijeron que yo no podía barrer en las calles porque yo era estudiada. Entonces yo le decía, entonces quítale la cuestión del título para que yo pueda trabajar normal, pues. Y no me importaba limpiar calle, hacer ese trabajo porque todos los trabajos son dignos, pues. Y si yo iba a trabajar para recibir mi salario, a mí no me importaba, pero ellos sí tienen esa cuestión de que no
no la tienen marcada, pues. Aparte que en aquel momento yo recuerdo que el cambio era 5 reales, no, 3.3 reales era $1. Y el salario como hogar era creo que de 2 a 2.500 reales, ¿no? Entonces era un buen salario. Y tenías, quien está saliendo de un país en crisis, Claro. tú estás, solo quien pasa por esa situación es que va a entender que tú dices, claro, un tremendo trabajo. O sea, independientemente del Era tipo un de poquito más servicio, del salario mínimo. independientemente tal vez del servicio que tú hagas, la preparación que tú tengas, cuando tú vienes de un país en crisis, es un buen comienzo, bien recomienzo. Sí, por eso yo quería trabajar en eso, en cualquier parte que fuera, aunque sea un salario mínimo, pero no recibía ese apoyo porque tenía un currículum. Entonces, cuando entregaba el currículum y colocaba eso, hay algunos que no le colocaba eso, pero ya ellos sabían, me veían, pues, y decía, no, tú como que no te ves que tú puedas trabajar aquí. Yo le digo, ¿por qué? Por la forma de, por lo menos, de vestirme. Y fue donde me fui a Uberlandia, que es Minas Gerais, y bellísimo, amé, me gustó, es un lugar muy bonito. Pero también la dificultad es de que llegar a una casa donde no es tu casa, donde no es ese lugar conforto de que tú te sientas en casa, aunque ellos me hacían sentir muy en casa, fueron unas personas muy amables en la hora de acogerme, y les agradezco a Dios por cada una de las etapas que pasé para llegar a ese lugar. Y bueno, que fue así. Ahí fue donde comencé a buscar también trabajo y esas cosas. Y acontecieron algunas cosas igual que es la cuestión del título, pues. O sea, mira, eres administradora, no te puedes buscar cualquier trabajo, más en sí en las calificaciones que ellos daban no era la misma que yo podía estar en Venezuela, pues. Y ahí después entonces te fuiste saliste de Catanduva. No, yo vivía en Uberlandia. Perdón. Catanduva, ¿viste tú? Viaje. Ahí yo fui a Uberlandia y ahí nosotros, ahí fue donde yo conocí una persona junto con Darwin, y esa persona nos ayudó muchísimo a seguir al frente, de que era una oportunidad de ir a Sao Paulo, que era la ciudad la capital no la capital, sino un poquito más centrados, pues. Y entonces ahí vino el miedo, la incertidumbre, las personas nos decían que cómo nos íbamos a ir para esos lugares donde nosotros no conocíamos. Y bueno, yo digo que fui un poquito arriesgada, aventurera, pero con el corazón firme de que quería emprender algo, quería conquistar cada día más conocimiento, y esas cosas, y me impulsó a mí a seguir adelante hacia Sao Paulo, y fue en Mogi das Cruzes donde comenzamos un trabajo muy bonito que fue con refugiados, y aparte de eso formamos una familia, una comunidad donde nosotros pudimos engranar, y unos con otros pudimos emprender y salir al frente con cada uno de los trabajos. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre ese trabajo de ayuda humanitaria. ¿Fue la primera vez que trabajas con ayuda en ese lugar en Sao Paulo? ¿O anteriormente ya habías hecho algún tipo de servicio de ayuda humanitaria? Bueno, en Venezuela viene desde pequeña. Nosotros siempre trabajamos en la parte de ayuda humanitaria, mi familia y yo. Y en la cuestión de, por ejemplo, íbamos a casa de ancianos, ayudábamos a niños en comunidades, ayudábamos a personas con vicios, personas con vicios de todo tipo de vicios, orfanatos. Viajé por casi toda Venezuela haciendo esas cosas y tratando de ayudar a la comunidad como tal, pues. Tanto esa parte de ayuda al prójimo, pues. Y tratamos de impactar las vidas a lo poquito y a lo mucho, porque en esa época a veces era difícil, por lo menos para mí, disculpa, para
poder seguir adelante. Pero ahí intentamos ayudar al necesitado, a la persona que estaba más al frente. Y bueno, eso lo llevo desde pequeña. Fuimos a Sao Paulo a la cuestión de los refugiados y ahí conocí diferentes tipos de nacionalidades juntas. Ahí fue donde pudimos ver la compasión, la amabilidad, y pude poner en práctica muchas cosas que ya venía trayendo desde mi historia, pues desde niña, que mi mamá, mis tías me inculcaron a eso, pues a ayudar al próximo y estaba directamente es ayudar a eso, pues a las personas a ser cada día más eficientes, que todo eso, algo así, de que podamos impulsar al otro, pues. Y eso es muy importante porque a la hora de que esa persona se consolide en un lugar o se consolide en su sistema, que él pueda evolucionar, eso es gratificante verlo, pues. Una de las cosas que yo veo de la ayuda humanitaria cuando uno trabaja con refugiados, que son de diferentes nacionalidades, es que a veces nosotros pensamos cuando vivimos en un país que, por ejemplo, las cosas se hacen así. Entonces yo pienso que muchas personas identifican que un tipo de ayuda es cuadrada. Se hace de esta forma y listo. Cuando trabajas con personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes regiones del mundo, tú te das cuenta de que algunas cosas que tú pensabas que eran de una forma no necesariamente son así. ¿Viviste esa experiencia? Sí, tanto como con brasileros como con otros tipos de nacionalidades. Uno tiene que tener la mente muy abierta. Por lo menos nosotros en Venezuela comemos el aguacate con sal y los brasileros lo comen con azúcar. Entonces ahí nosotros la gran pregunta, ¿quién está correcto? ¿El que come con sal o el que come con azúcar? Eso es igual que en el mismo país donde nosotros venimos, Venezuela. Ahí están los del llano, están los de Maracaibo, están los de Oriente. Entonces, en diferentes partes del territorio hay también diferentes culturas dentro del mismo país. Ahí vemos las personas que comen las caraotas con azúcar, las caraotas con cambur, ponte, no sé, otro tipo de cultura. Yo tengo que interrumpir. Tú que no estás asistiendo, ¿tú comes carota con azúcar o comes la carota salada? Si eres de los míos, come carota con sal. Cuando mucho le puedes agregar un cambur, una banana. Cuando mucho. Hay otros que le echan mayonesa. Entonces, con mayonesa sabrosa. Bueno, ahí son diferentes tipos de paladares diferentes en un mismo país. Imagínate en diferentes países. Entonces, esa cultura, esa diversidad de cultura, tú tienes que abrirte a verlo, pues. Y es muy bonito porque tú te haces parte de ello. Por lo menos yo me acuerdo que nosotros, un día nos entregaron una lingüiza. Lingüiza para nosotros, normal. Lingüiza es como decir un chorizo en Venezuela. Entonces, nos dieron lingüiza, pero no todos comen lingüiza. Entonces, habían como 13 personas de 13 nacionalidades diferentes que no comían lingüiza. Ahí nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros no vamos a comer lingüiza, vamos a esperar que llegue todo el mundo y tenga pollo. ¿Y por qué ellos no comían lingüiza? Porque ellos tienen una religión diferente a la de nosotros. Entonces, por respeto a ellos o por respeto a lo que ellos también acreditan, nosotros dijimos, bueno, vamos a acceder a no comer lingüiza, pero por ese día nada más, ¿no? Después nosotros comíamos normal, pero en ese acto de abstenernos, en ese momento de comer lingüiza, fue uno de las tantas cosas que nosotros nos abrieron las puertas dentro de ellos, pues de su comunidad o dentro de la amistad que nosotros llevamos con esas personas. ¿Podrías hacer referencia de alguna historia que te haya impactado? No necesariamente tienes que decir nombre de las personas, que alguna historia de algo a través de ese tiempo de experiencia de ayuda humanitaria. Tengo muchísimas. Que te haya marcado, que no sé, ¿puedes contar alguna?
Tengo muchísimas. ¿Puedes contar una? Todas llevan una marca, todas llevan un nombre, todos llevan una historia, entonces es difícil así engranar en una, pero lo que yo veo es la hermandad que tú creas cuando tú vas a un lugar y eres abierto a esas cosas. Hubo un señor que él estaba viviendo en la calle, y él comenzó esa jornada de trabajo junto con nosotros, y él decía: yo le agradezco a Dios por lo que tengo ahorita, porque lo que no tengo ahorita, yo sé que lo que yo tengo ahorita, yo sé que le hace falta al que no tiene, algo así. Es como decir, él le daba gracias a Dios porque tenía un lugar donde dormir, un lugar donde comer, pero él sabía que estaba viviendo en la calle. Entonces, él en ese momento dijo así como que, o sea, hay otras personas que están peores que yo. Y en este momento ustedes, mis hermanos, me dieron el apoyo y me dieron la mano amiga para poder salir adelante y salir como de ese hueco donde estaba, pues. Y vimos que nos llamó de hermanos, nos llamó de personas que estaban junto con él en el momento oscuro, pues. Y ahorita vemos que son unas grandes personas sucedidas, son personas que están emprendiendo, son personas que están luchando por la vida, porque en ese momento, en algún momento de su vida, ellos tenían una posición, pero al venir a otro país se le hace más difícil a unas personas que otras. Entonces, como hablábamos al principio, la cuestión del idioma, él se sentía que ya no podía emprender, y gracias a Dios fue una persona que emprendió y sigue luchando, pues, a pesar de que tenga una edad avanzada, él siguió avanzando. Y una de las personas también que admiro es un muchacho ciego que él tiene una historia extraordinaria. Puedes decir el nombre de él aquí, ¿no? No, amigo de nosotros. No sé, pero bueno. Claro que puedes decir, yo lo digo. Yo no sé. Tenemos un amigo que se llama Juan Pablo, venezolano. Leonardo, se llama Leonardo. Bueno, él es una persona que ha sido bueno en el sentido de inspiración, pues, a otras personas. Es una persona con discapacidad visual, y yo en ese proceso de emigrar y eso, yo tuve una enfermedad en los ojos que es degenerativa. Entonces ahí yo estaba pasando por ese proceso y él vino, y yo decía, wow, esta persona vino desde Venezuela, y para mí fue un impacto bastante grande porque era una persona que estaba buscando una nueva vida, una nueva visión, y él llegó en plena pandemia y fue todo cerrado, y él se escapaba de la esposa, iba hacia las esquinas y eso para conocer el lugar, y es una persona que yo veo que no se queda quieta en un solo lugar, sino que él quería emprender y ser cada día mejor. Él ayudó a muchas personas también a venir a Brasil, y en ese momento él me dio esa mano amiga, pues ese impulso que yo necesitaba también, porque yo decía, wow, él es una persona con discapacidad visual, vino aquí con 2 hijos, la esposa, ahí llegó, él hizo su vida en Brasil, trajo a la familia, ayudó a muchas personas a venir, y él estudiaba en Sao Paulo. Iba a Sao Paulo a buscar... Conocía más Sao Paulo que nosotros. Iba a Sao Paulo a buscar más cursos y esas cosas. Y entonces, yo dije, no, o sea, yo tengo que seguir, ser fuerte. Y él iba y me visitaba y me daba ánimo de que no, vale, tranquila, eso va a pasar, si cualquier cosa yo estoy aquí. Y entonces yo decía, wow, es una persona que realmente te inspira y te motiva, pues. Y no solamente que te motiva, sino que te impulsa a que sí puedes. Y él perdió la visión, fue después de grande, pues. Y él dice que él lo querían dejar encerrado en su casa y él no podía estar encerrado. Inclusive en Brasil él tuvo varios trabajos
Y él decía, yo no me quedo con un solo trabajo, yo quiero ser útil, yo quiero estar activo, yo quiero... Y él siempre estaba haciendo alguna cosa. Gracias a Dios, ya son años de estando ahí en Brasil y cultivamos esa amistad, cultivamos esa unión, y fue una de las historias que me impactó bastante y me ayudó también a impulsar y a ser un poquito más fuerte en las cuestiones de salud, por lo menos, de que uno tiene que salir adelante, uno no se puede quedar ahí, y eso ayuda mucho. Y con la otra historia fue con eso mismo, de que nosotros debemos de ponernos en el lugar de los demás, y entonces hay algunas personas que están peores que nosotros, entonces nosotros podemos impulsar a otros a seguir al frente. Más o menos esas fueron las dos historias que me impactaron. Y eso, que cada día nosotros podamos impulsarnos unos con los otros y podamos ser firmes en lo que creemos y en lo que estamos, pues. Una de las cosas que yo digo que las personas que tienen trabajos sociales, que forman parte de personas que ayudan, que les gusta ayudar al prójimo, es que a veces nosotros pensamos que cuando nosotros ayudamos, somos los que bendecimos la vida de los otros. Y quien ya tiene experiencia en ayuda humanitaria se da cuenta de que muchas veces quien ayuda es quien es bendecido. Ahí tú te das cuenta de que, por ejemplo, tú ayudas a algunos niños y la sonrisa de ese niño te llena tanto que tú dices, wow, o sea, yo sentí que no hice nada, pero ese niño me alegró el día, ese niño... Dando un ejemplo, esa experiencia, por ejemplo, con Juan Pablo, perdón, darte cuenta de que hay personas que tienen una dificultad mucho superior a la que tal vez nosotros podemos estar pasando, y nos damos cuenta de que, oye, si él lucha, si él continúa, o sea, yo no tengo nada. Ese tipo de experiencia de la ayuda humanitaria es gratificante. Y hay personas que no quieren experimentar a veces la ayuda humanitaria porque piensan de que, es que cuando tú ayudas las personas te pagan mal. Y sí, en alguna u otra oportunidad vas a tener alguna lucha, algún conflicto, qué sé yo, en la área de ayuda humanitaria, pero realmente cada uno da lo que tiene. Entonces, si tú estás lleno de amor, de buenos deseos, de querer ayudar al prójimo, tú lo haces. Uno u otro no va a tomar la mejor decisión contigo, pero eso es de él, no es de ti. Pero te aseguro que vas a ayudar a muchas personas donde esa ayuda va a transformar quién eres tú. Entonces, Carla, a través de ese tiempo de experiencia, contate un poco sobre el emprendimiento, esa parte de ayuda humanitaria. ¿Qué otra área sé que has explorado en la área digital? ¿Qué has hecho? Bueno, aparte de llevar las marcas de la ONG Refugio Brasil, ayudadores, que trabajo también con la parte de Instituto de López, y eso, llevando las redes sociales, tipo ayudándolas a impulsar también a hacer una marca, a llevar el mensaje que ellos han llevado a cabo. Y bueno, cada uno da ese rol de ayuda en esa parte, es en las redes sociales de ayuda humanitaria, en esas dos áreas que tengo, esas tres áreas, más o menos. Qué bueno. Y si tú pudieras dar un mensaje para una Carla de hace unos años atrás, ¿qué tú le dirías? Carla. ¿Qué le diría? Bueno, que siguiera adelante, que siguiera firme, que las cosas van a pasar, así como me decía cada día en Roraima cuando yo iba, limpiaba un baño, iba a la calle, y yo andaba de bicicleta. Es otra cosa que no contó. Andaba de bicicleta y contaba así los días. Yo decía, esto va a pasar, esto lo voy a hacer por mi futuro, esto lo estoy haciendo por sacar a mi mamá y a mi hermana de Venezuela, esto lo estoy haciendo porque un día yo voy a estar en un mejor lugar. Y eso es lo que yo le repetiría a Carla de 10 años, ¿no?
Sí, una Carla hace 10 años, unos años atrás. Eso, que siguiera adelante, no se rinda, que siga al frente, que ese día va a pasar y que ese día se está construyendo para la Carla de hoy, del futuro. Porque a veces nosotros pensamos que no estamos construyendo nada, pero cuando somos constantes, cuando colocamos un objetivo, una meta, podemos llegarla a alcanzar. Y ahorita, como sabemos, está un nuevo emprendimiento. Estamos haciendo un nuevo podcast, ¿no? Que se llama De Aquí a Allá. ¿Qué crees tú que puede pasar? ¿Qué proyección haces tú en tu cabeza? ¿Cómo puede estar de aquí a allá dentro, no sé, de un año o un poco más? Bueno, que podamos impactar la vida de cada una de las personas que nos asisten, personas que estén en otro lugar, no importa donde nosotros nos encontremos, porque siempre de aquí a otro lugar nosotros vamos a llegar. Entonces siempre vamos a estar en ese constante búsqueda de aprender, de seguir al frente, y bueno, nos vemos de aquí a allá en otro episodio, y podamos ver también lo que nosotros podamos implantar en las personas. Y un consejo que le daría a cada uno de ustedes: no desistan de sus sueños, no desistan de lo que ustedes han creído, crean en sus sueños, crean en sus metas, y sabemos que cada día más es un pasito más que se pueda llegar al lugar. Y no desistan, sigan al frente. Si otras personas pueden, tú también puedes. Ahorita hay muchas personas que son influencers, que son personas de prestigio, personas que tienen algo que inspirar, y nosotros queremos nos tornar esas personas, que podamos inspirar algo bueno, algo que sea para tu bienestar, no para que te hagas viral, haciendo cosas que no se deben, pero que sí sean personas constantes, personas que sean con principios y valores correctos, y tengas historias que contar. Darwin dice siempre unas cosas, que tengamos historias que contarle a nuestros nietos, personas que podamos, personajes que podamos crear a través de nuestras historias, porque muchas, como dije, estoy definiendo 2 historias aquí, pero yo tengo muchas historias que son de impacto, pues son personas que han impactado mi vida, personas que yo he impactado la vida de ellas, y no es para vanagloria ni nada, sino que nosotros podamos ser personas que implantemos cosas buenas en las demás personas y dejemos huella. Por eso digo, creen momentos en cualquier lugar. Crear momentos es crear historias, crear memorias donde identifiques que en ese momento tú puedas crecer cada día más como persona y como ser humano. Bueno, eso fue nuestro programa De Aquí a Allá. Un poco de la historia de Carla Clarismar. Forma parte aquí del equipo De Aquí a Allá, nuestro podcast. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos acompañes, que en los próximos días estaremos mostrando algunos productos que pueden interesarte. Tú que eres emprendedor, que quieres escuchar historias de transformación, historias de las dificultades que algunas personas pudieron haber pasado hasta tornarse alguien diferente, sea en área de emprendimiento, sea en área emocional, sea en área psicológica. Bueno, te invitamos a que nos acompañes. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.